vamos a donde estuvimos compartiendo la semana pasada, la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 1 al 7. Leemos en el nombre del Padre, la comunión con el Hijo y el santo gobierno del Espíritu con su iglesia, y una iglesia en victoria dice amén. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Diga conmigo, adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La palabra del Señor es bendecida. Padre, gracias. Toda gloria y honra siempre será dada a ti, porque a ti te pertenece. Te pedimos en esta hora, Padre, en Cristo el Señor, que seas tú glorificado por medio de la exposición de la suficiencia del poder glorioso infalible de tu palabra. Que tú puedas traer salvación, liberación, restauración y la manifestación del propósito y el designio de tu buena, agradable y perfecta voluntad. Para con todos los que estamos aquí, para que todos los que nos sintonizan a través de la señal y el medio de la internet, que tú puedas ejercer tu perfecta voluntad. En Cristo el Señor, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados, y hoy vamos a continuar en la temática que comenzamos, o en el tema que comenzamos la semana pasada, adoptados en Cristo para vivir en herencia y no en esclavitud. Adoptados en Cristo para vivir en herencia y no en esclavitud. Diga conmigo, soy heredero y vivo en herencia. Estuvimos la semana pasada revisando acá esta carta a los Gálatas, y estuvimos viendo varios puntos importantes de lo que significaba la adopción y cómo el apóstol Pablo identificó al Espíritu Santo. Y voy a recapitular porque varios hermanos no estuvieron acá con nosotros, y vamos a revisar lo que estuvimos compartiendo la semana pasada panorámicamente o brevemente, para luego proceder en lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Pero estuvimos hablando la semana pasada que el Espíritu se identifica, o el apóstol Pablo lo llamó como el espíritu de adopción, y que una de esas tareas mayores del espíritu de adopción en nosotros no es tan solamente ponernos en la posición o colocarnos en la posición de hijos, porque estuvimos enseñando que los seres humanos son criaturas, fueron creados por Dios, pero no todos, sin estar en la posición correcta, no son hijos. Venimos a ser hijos cuando somos adoptados, cuando por medio de la gracia, la riqueza de la gracia y de la gloria de Dios el Padre en Cristo, nosotros recibimos la adopción. Y estuvimos hablando que la adopción se compone de dos términos muy importantes. Número uno, vimos allí la filiación. Diga conmigo, filiación. Y número dos, vimos la manifestación. La filiación es cuando ya nosotros nos afiliamos. Somos coinonos, tenemos coinonía, somos uno con el Señor, porque el Espíritu del Señor nos habita y ya estamos filiados, ya estamos unidos, ya estamos reconciliados, ya estamos de vuelta en unión espiritual con el Espíritu del Señor. Y ahí es donde se establece
nuestra adopción. Pero el paso número 2 hablamos de manifestación, porque Dios nos habita y se ha unido a nuestra vida para que manifestemos su vida. Gloria al Señor. ¿Para qué Dios nos habita y se ha unido a nosotros? Para que manifestemos su vida. Romanos, el apóstol allí declaró en Romanos 8:19 que el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Somos hijos para manifestar que por gracia hemos sido hechos hijos de Dios. Hablamos de que la adopción, el propósito es también de un es el propósito de nosotros poder vivir en herencia, y como único nosotros vamos a poder disfrutar la herencia que el Padre a través de Jesucristo nos ha dado y nos ha otorgado, es llevándonos a la plena madurez. Diga conmigo, plena madurez. Aleluya. La madurez es lo que define no tan solamente que hemos sido hechos hijos, sino que podemos manifestar el desarrollo de esa vida que hemos recibido, el desarrollo de la vida de Dios. Porque ya nosotros no tan solamente somos seres humanos, sino que somos una nueva creación. Somos una nueva creación porque la vida de Dios ha sido impartida a nosotros, y ahora nosotros, el propósito del espíritu de adopción, el propósito del Espíritu Santo, el propósito del Espíritu del Señor en nosotros es no tan solamente ponernos en una posición, sino manifestar una condición. Aleluya. Una cosa es estar en una posición y otra cosa es manifestar la condición de esa posición. Y la condición de nuestra posición es manifestar madurez, llegar a una plena madurez. Todo hijo que nace se tiene en potencial. Hay un hombre. Ahora mismo yo tengo una niñita de 1 año, una bebé de 1 año y 4 meses, si no me estoy equivocando. Y ya en ella hay una mujer en potencial, aunque es una bebé. Pero se tiene que llegar un tiempo donde nos alegramos porque nació, pero nos vamos a alegrar porque está madurando. Oh, gloria al Señor. Nos contentamos porque llegó a nuestra vida, pero nos vamos a contentar mucho más cuando veamos el desarrollo de su vida. Y eso es lo que sucede con los hijos de Dios. Dios se contenta cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción nos habitó, nos reside y vive en nosotros por gracia. Pero el Espíritu de Dios no tan solamente llegó para habitarnos, sino para manifestar el propósito de su residencia en nosotros. Y eso se cumple por medio de un proceso. Diga conmigo, proceso. Y esa es la madurez. La madurez de los hijos. Por eso vimos la semana pasada tres manifestaciones de hijo. El hijo teknion, el hijo en el griego teknon y el hijo huios. Y todos son 3 tipos o 3 niveles que va alcanzando los hijos en el lenguaje griego mientras van madurando y mientras más van creciendo. Entonces es importante acá, mis amados hermanos, que nosotros podamos entender cómo nosotros vamos a colaborar en una coinonía que tenemos con el Señor para nosotros poder disfrutar lo que se nos ha otorgado. Lamentablemente, mis amados, hay aún creyentes, hay aún hermanos en la fe que por no madurar no disfrutan lo que por gracia se les ha regalado. Aleluya. Que por no haber madurado y por no haber crecido en un desarrollo de vida. Y note que nosotros, lo que Dios está buscando de sus hijos es el fruto de Cristo en nosotros. Y eso viene por un desarrollo de vida, por un desarrollo de lo que en nosotros se ha fecundado
y tiene que estar constantemente dando alumbramiento al Padre. Entonces estuvimos declarando como primer punto el domingo pasado que lo primero tenemos que hacer, que nos ayuda a colaborar para la transición de la plena madurez, para disfrutar la herencia. Pablo dijo que el niño, mientras es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Note, es señor de todo, pero en nada difiere del esclavo. ¿Por qué? Porque no ha madurado y no se le puede confiar mucha manifestación de lo que ya ese niño ha heredado. Gloria al Señor. Entonces, hay cosas en nuestra vida que se van a manifestar mientras haya un desarrollo de madurez. No es que Dios no las quiere dar, no es que Dios no las ha dado, no es que Dios no las quiere manifestar. Hay cosas por las cuales hemos orado que todavía no se han manifestado, pero se van a manifestar. Oh, gloria al Señor, aleluya. Porque dependiendo a nuestro grado que vamos desarrollándonos en la plena madurez, es que Dios nos confía para que mayordomicemos las riquezas de su gracia y de su gloria en Cristo. Esto es un proceso que lo debemos entender para que no andemos frustrados y para que no andemos turbados, porque hay un proceso que el Señor está trabajando por el espíritu de adopción en cada uno de los que Él ha redimido y ha comprado a precio de sangre. Y el ejercicio, un ejercicio es la oración. La oración es un ejercicio del espíritu y es algo que colabora a que nosotros maduremos. La oración nunca va a cambiar los planes de Dios. La oración cambia nuestros planes por sus planes. Oh, gloria al Señor. La oración cambia nuestra mente por la de Cristo. La oración es un ejercicio espiritual. No lo mencioné la semana pasada, pero es aquella que silencia los ruidos externos para escuchar la voz interna del espíritu de adopción. Gloria al Señor. Por eso es que cuando usted ora, usted está desconectado de lo terrenal para conectarse con lo celestial en una comunión intensa e íntima con el Espíritu del Señor. Aleluya. Y eso es muy importante que lo entendamos. Pero cuando se habla de ejercicio, porque Pablo declaró en la carta a los romanos que en el versículo 6 que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Y ese ocuparse es ejercitarse. El ejercitarse, cuando Pablo dice ocuparse, ejercitarse, ese ejercitarse, él se refiere cuando Pablo, estamos revisando la carta a los Gálatas y él dice que el niño estaba bajo tutores y curadores hasta un tiempo señalado por el padre. Esos curadores y esos tutores son pedagogos. Pedagogos es como en aquella cultura oriental se le llamaban, se reconocían también oikónomos o epítrofos. Pablo tiene esto en mente cuando él está escribiendo estos escritos a la iglesia en Galacia para denotar estos principios espirituales y para enseñar estos principios espirituales, porque un pedagogo era un guardián, un pedagogo era un administrador, era un supervisor, era un maestro doméstico de los niños. Ellos se encargaban de enseñar todos los días. Ellos estaban con los niños de los amos, enseñándole cómo transitar. Los llevaban a la escuela, los alimentaban, los cuidaban, los protegían y estaban en un constante contacto
con los niños de los amos a los cuales habían sido contratados como pedagogos. Diga conmigo, pedagogo. Entonces, Pablo, con esto en mente, dice: había este estilo, pero nosotros ahora también tenemos a alguien, al mejor pedagogo, al mejor instructor, porque ha llegado un tiempo señalado ya. Oh, gloria a Dios. Y nuestro mejor pedagogo, diga, es el espíritu de adopción. Es el espíritu del Señor. El mejor maestro que nos guía, que nos dirige. Por eso Pablo habla en la carta a los Gálatas, allí también, en el capítulo, dice número 5, que andemos en el espíritu. Ese andar es lo que en el griego es peripateo. Peripateo, o la palabra estoigio. Eso es lo que es andar en la vida, andar en el transitar de la vida. O sea, ejercitar nuestros pies espirituales con el Espíritu Santo, con el Espíritu del Señor. Porque esto no se trata de la noche a la mañana. Usted quizás ha estado 12 años, 10 años, 11 años. Yo desconozco el tiempo que usted ya esté en este transitar de esta jornada de la vida, de la fe. Pero lo importante aquí es que es necesario y es vital que entendamos es que esta vida es de constante crecimiento. Esta vida no es para detenernos. Esta vida no es de retraso. Esta vida es de proceder, porque tenemos un buen maestro. Aleluya. Tenemos a alguien que está con nosotros constantemente como un pedagogo, enseñándonos el transitar en medio de cualquier escenario que podamos estar atravesando. Diga conmigo, el espíritu de adopción me está enseñando a caminar y a proceder en medio de lo que estoy viviendo hoy. Oh, gloria al Señor. Porque el pastor y los líderes solamente usted los ve unas horas durante la semana, pero hay alguien, diga, que me habita. Oh, gloria al Señor. Dáselo fuerte al Señor. Y la iglesia tiene que entender esto. Porque en tus peores momentos quizás no va a estar el hermano que dice aleluya, gloria a Dios a tu lado. En tus peores momentos quizás no va a estar el hermano que te dijo que te iba a ayudar y que iba a estar en todo tiempo cuando tú más lo necesitaras. Pero debemos entender que tenemos el espíritu de adopción, que no tan solamente llegó para adoptarnos como hijos, sino para transformarnos como hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Número 2, vamos avanzando. Número 2, renovar el entendimiento de nuestra mente. ¿Cómo nosotros colaboramos para la plena madurez y para disfrutar nuestra herencia? Renovando, diga conmigo, el espíritu y el entendimiento de nuestra mente. El apóstol Pablo declaró en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y versículo 23, dice: renovaos. Mire cómo dijo el apóstol Pablo: renovaos en el espíritu de nuestra mente. Así como nuestro espíritu debe de ser ejercitado, nuestra mente debe de ser renovada. Repito nuevamente, como nuestro espíritu debe de ser ejercitado, nuestra mente debe de ser renovada. La mente, en una ilustración regular o cotidiana, ilustrativa en nuestro entorno natural y contemporáneo, yo lo pondría como ejemplo, que es como la registración de nuestros automóviles. Usted puede tener el carro del año, usted puede tener el automóvil del año 2021, acabadito de salir del horno, pero si usted no le tiene registración, si usted no le ha renovado la registración a ese automóvil, usted está ilegalmente, usted está incapacitado para poder transitar
en la ciudad o en el estado donde usted necesita movilizarse. La mente, alguien dijo que la mente es como un paracaídas, que cuando único funciona es cuando se abre. Gloria al Señor. Que cuando único tiene función y propósito es cuando se abre. Y que es la mente renovada. La mente renovada nos ayuda, nos faculta, nos capacita para nosotros poder transitar en la jornada del mundo espiritual donde la iglesia tiene que manifestarse. Oh, gloria al Señor. Entonces, dígale que está a su lado, vamos a renovar el entendimiento. Aleluya. Es estar actualizado para apropiarnos de la vida de la fe, para vivir en la plena madurez. Romanos 12:2 dice, y yo sé que estos textos usted los conoce: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la carta a los Colosenses el apóstol también dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Mira la oración de Pablo. ¿Qué era lo que pedía Pablo? Un carro nuevo, una casa nueva, una mansión. Mire lo que Pablo pedía. Pablo decía: y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aleluya. Y esto es lo que pedía, era esta renovación en los santos, esta renovación del espíritu de vuestra mente, en las mentes que ya han sido facultadas con la mente de Cristo, con la iluminación espiritual. Esto era lo que el apóstol Pablo estaba necesitando que la iglesia recibiera, porque el proceso de la renovación de nuestra mente es donde nosotros hacemos algo y Dios hace otra cosa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? En la parte práctica. Recuerde que siempre lo que nosotros vamos a hacer no es ni para gloriarnos ni para vanagloriarnos, porque todo proviene de Él, por Él y para Él. O sea, lo que nosotros estamos haciendo no es para ganarnos algún mérito, pero sí tenemos que hacer algo en la parte práctica. Dígale al que está a su lado: lo que vamos a hacer es en la parte práctica. Nos toca hacer algo. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Diga: presentarnos. Pablo declaró en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis. ¿Que presentéis qué, Pablo? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, aleluya. El espíritu en nosotros de adopción del Señor, que está en cada uno de los hijos, Él lleva a cabo la renovación mientras nosotros nos presentamos como rendición. Aleluya. Pero ¿cuál es otro elemento? Porque recuerde que el espíritu está, pero el espíritu también se tiene que alimentar. El espíritu, por eso es que aquí depende de lo que estemos alimentando. Aleluya. La mente es como un americano dice: garbage in, garbage out. Si se le mete basura a la mente, de ahí saldrá basura. Hay hermanos que tienen que limpiar su disco duro. Aleluya. Tenemos que delete de muchas cosas que han estado allí. Aleluya. Tenemos que desprendernos, porque el mayor campo de batalla no son los demonios ni un diablo derrotado. Es una mente sin ser renovada. Y esto lo debemos entender, mis amados. Entonces, ¿cuál es el elemento vital? Diga: la abundancia de la revelación de la palabra de Cristo. Por eso no podemos tener en poco y en liviandad lo que hoy estamos haciendo acá. Aleluya. Porque usted se está llenando de la revelación de la palabra de Cristo.
Aleluya. Pablo dijo a los Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mis amados, cuando no hay abundancia de revelación de la palabra de Cristo en nosotros, viviremos gobernados por nuestras emociones y por nuestros sentidos naturales, y no por las convicciones eternas. Aleluya. Y la palabra infalible del Señor. Lo repito nuevamente: cuando no hay revelación de la palabra de Cristo y está morando en nosotros, viviremos gobernados por las emociones y los sentidos naturales, y no por las convicciones eternas que están reveladas en la palabra del Señor. Si tú lo crees, debes decir amén. Oh, gloria al Señor. Esto es como una ilustración del que va manejando, el piloto de una nave, que va porque cuando llegan, mis amados, los momentos duros, ¿dónde se ha reconocido la verdadera iglesia? Cuando llegan momentos duros. ¿Cuándo se reconoce la iglesia que verdaderamente está solidificada, no en emociones, sino en convicciones? Cuando llegan los momentos duros. Aleluya. No, cuando todo está bien, todo el mundo es de chocolate y strawberry. Aleluya. Pero cuando llegan los momentos duros, cuando llegan los momentos de crisis, cuando llegan los momentos donde hay turbulencia, es donde se sabe verdaderamente si la revelación de la palabra de Cristo mora abundantemente en aquellos que le han recibido. Es como el piloto que ve en un avión y de momento se encuentra con un cambio de clima rotundo que no se esperaba, y tiene que manejar en contra de las turbulencias presentes, donde ya lo que él tiene de frente no le va a ayudar, su visibilidad, lo que está al frente de él es algo obstruso y es un impedimento. Ya él no depende, porque lo primero que sucede es que cuando llegan momentos difíciles, nosotros tratamos en nuestra capacidad de tratar de resolverlo, y eso es como tratar de estabilizarse en arena movediza. Aleluya. ¿Por qué? Porque ahí ese piloto ya no depende de lo que su sentido natural de su vista ve, sino lo que le dicen de la torre de control y lo que tiene en su panel de control. Aleluya. Y nosotros dependemos lo que nos dicen desde la torre de control, y lo que tenemos en nuestro panel de control. Aleluya. El panel de control de la iglesia es la revelación de la palabra. Por eso es que ahí disfrutamos la herencia. Podemos estar en una turbulencia, llega la enfermedad, llega la crisis económica, los hijos se viran patas arriba, hay problemas en el matrimonio y llegan circunstancias que están fuera de nuestro control, y lo único que tenemos es la señal de la torre de control y las convicciones eternas que están reveladas en esta sacrosanta palabra. Alabado sea el Señor. Aleluya. Diga conmigo: las emociones son como arena movediza, pero las convicciones en la palabra infalible y eterna es roca inconmovible. Oh, gloria al Señor. Aleluya. ¿Y cómo vamos a disfrutar la herencia? Cuando tengamos convicciones verdaderamente fundamentadas en lo que es inmovible, que es la palabra revelada a nuestros corazones. Hay creyentes que han prosperado más en esta pandemia que cuando no había pandemia. Hay creyentes que han avanzado más sus vidas espirituales en esta pandemia que cuando no había pandemia. Hay creyentes que creen más hoy de lo que estaban creyendo antes. Aleluya. ¿Por qué? Porque no los movía las turbulencias de afuera, sino que los movía las convicciones
acciones internas y decían: aunque el mal se salga de la tierra, aunque todo se vaya patadas abajo, Dios sigue siendo Dios. ¡Aleluya! Entonces, nuestra herencia no es terrenal. Nosotros tenemos una herencia eterna. Y por esas convicciones es que nosotros nos movilizamos. El apóstol Pablo declaró, Santiago, en 1:2: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Sabe que el Espíritu de Dios, el Espíritu de adopción en nosotros no está presente para esos escenarios? Porque Dios en su sabiduría y en su soberanía permite eventos. Diga: el Señor permite eventos en mi vida, no para destruirme, sino para definirme. Oh, gloria al Señor. Mire, mi hermano, dependiendo la percepción que tengamos de nuestro Padre, es lo que va a suceder en nuestras vidas. Cuando venga una prueba, o te deprime o te defines. Aleluya, gloria al Señor. Tienes dos opciones: o deprimirte y quedarte llorando, o diga: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Oh, gloria al Señor. Se han levantado contra mí, pero Jehová levantará bandera. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Ve. Tú entiendes que lo que verdaderamente moviliza tu vida no es lo temporero y efímero, sino que tú te estás movilizando en esta tierra por el gobierno que ha venido te adoptó, pero ha venido a que disfrutes lo que has heredado. Porque lo que has heredado no es para cuando Cristo venga, ya lo debes de estar disfrutando. Ya lo debes, no allá las calles de oro, mar de cristal, por esas calles yo voy a caminar. Y Dios dice: camina aquí en santidad. Camina aquí en bendición. Camina aquí próspero en todas las áreas de tu vida. No espere las calles de oro, no espere el mar de cristal, porque tú tienes la vida de mi espíritu. Tú tienes la herencia de las riquezas de la gloria en Cristo, para que en medio de una pandemia tú digas: Jehová, a mí nada me faltará. Aleluya, joven fui y he envejecido, pero no hay ninguno justo que terminará mendigando pan. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han vivido eso en esta pandemia? Porque tenemos que entender que nuestra herencia es para vivirla desde ya. Nuestra herencia. El cristiano que no madura ni entiende estos principios del reino gobernante de Cristo en nosotros, puede vivir como un esclavo siendo señor de todo. Podemos vivir esclavos con una mentalidad esclava, con un entendimiento esclavo. No, ahora ¿qué va a suceder si mi patrón se enoja conmigo? Tu patrón es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora ¿qué va a suceder si me bajan las horas del trabajo? Tú no dependes de una semilla terrenal, tú dependes de una semilla celestial. ¿Estamos entendiendo? Esa es nuestra herencia. Cuando entendemos esto podemos descansar tranquilos, porque algo que sucede en los momentos turbulentos es que, mire, yo les voy a testificar. Cuando Dios nos dio el privilegio a nuestra familia de tener unas vacaciones y ir allá donde el ratón en Florida, Walt Disney, y fuimos allá, y no estoy promocionando, pero fui allá y nos metieron en una cápsula. Eso es un ride, un de esto de atracción,
que lo meten a uno como en una cápsula, le ponen cinturones, lo amarran a uno como si uno fuera a salir al espacio, y allí todos listos, 10, y comienzan a contar desde 10, y uno comienza a sudar, uno está nervioso porque uno no sabe lo que está encerrado en una cápsula allí que no sabe lo que va a suceder, y le ponen una pantalla ahí gigantesca al frente de uno, y en esa pantalla ahí lo llevan. Mire, mi hermano, yo corrí toda la tierra en 20 segundos. Yo fui a Asia, yo fui a Arabia, yo fui a África, ¿sabe qué es lo que sucede cuando llegan nuestras pruebas? Aleluya. Que se activan tus sentidos con irrealidades, pero no con la realidad eterna. Aleluya. Y eso te mueve y aquello tiembla, y tú crees que estás en África, pero esa no es la realidad. Tú crees que estás en Japón, pero esa no es la realidad. Yo dije, viajé todo el mundo aquí, pero jugaron con mi mente, jugaron con mis sentidos naturales, jugaron con mis emociones, para yo hacerme creer que lo que yo estaba viviendo era una realidad. Pero la realidad de los hijos de Dios es mucho más grande. Oh, gloria. Tú puedes estar en la peor prueba, pero hay una realidad eterna mucho más grande que esa. Aleluya. Es realidad, sí, el cáncer visitó, sí, la situación difícil llegó, sí, el momento angustioso y afligido llegó, pero tengo una realidad mayor, y es de que yo no vivo en crisis, yo vivo en Cristo. Aleluya. Yo no vivo en crisis, estoy en una crisis, pero esa no es mi realidad. Eso es una realidad, diga conmigo, virtual. Porque lo que ya yo soy en Cristo es mucho más grande que la realidad pasajera, efímera y temporera. Oh, gloria al Señor. La realidad de los hijos de Dios es que estamos en algo mucho más grande que lo que vivimos acá en un tiempo pasajero. Aleluya. Pero para entender eso, diga, tenemos que renovar el entendimiento. Algo que sucede cuando renuevas el entendimiento, número 1, cambia nuestra percepción de las circunstancias. Número 2, asumimos nuestra verdadera posición. Número 3, disfrutamos y vivimos en la herencia. Esas son las cosas que automáticamente comienzan a suceder. ¿Sabe que el siervo malo, qué fue lo que el siervo malo? ¿Por qué el siervo malo escondió lo que tenía que manifestar? Porque tenía una mala percepción de Dios, de su amo. Él le dijo, sé que ciegas donde no siembras, sé que cosechas donde no siembras, y por eso tuve miedo y escondí el talento. Él tenía una mala percepción de su Señor. Él tenía una mala imagen de su Señor. Y cuando nosotros no maduramos, no comprendemos lo mucho que el Señor nos ama y quiere hacer a través de nuestras vidas. Oh, gloria al Señor. Aleluya. Número 3, y con esta terminamos, que sé que la calor está aquí avanzando. Número 3, quiero que diga conmigo, número 4, crucificado a lo viejo y resucitado a lo nuevo. Diga, ya yo fui crucificado juntamente con Cristo. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. Tú estás aquí, pero nuestra realidad espiritual es que vivimos una vida crucificada juntamente con Cristo. Crucificado a lo viejo y resucitado a lo nuevo. A lo nuevo del Señor. Mire la declaración gloriosa que hizo el apóstol Pablo. La declaración de Pablo fue en Gálatas 6:14. Estamos revisando esta carta. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la ¿qué? En la cruz. Pablo no se gloriaba en su ministerio. Pablo no se gloriaba en todas las iglesias que abría. Pablo no se gloriaba en los ministerios que fundaba. Pablo no se gloriaba por las campañas evangelísticas y apostólicas que él llevaba a cabo. Pablo lo que se gloriaba es en la vida de la cruz, en la vida crucificada. Y esto es un mensaje que lamentablemente no muchos predican, porque todo lo que la mayoría desea es
Make me feel good. Hazme sentir bien. Un evangelio que todo sea colorcito de rosa. Ese evangelio no es el evangelio de Cristo. Ese evangelio no es el evangelio de Dios en Cristo. Es más, negar la cruz es negar la eficacia de ella. Negar el evangelio de la cruz es negar la eficacia del evangelio de Dios en Cristo. Por eso esto es muy importante que los hijos de Dios lo entendamos. Que el evangelio no es para nosotros sentirnos bien, sino para estar bien. Porque no se trata de sentirse bien, es de estar bien. Y el bien ser de Cristo en nosotros nos trae un bienestar. Oh, gloria al Señor. El bien ser del Señor en nosotros nos trae un bienestar. Por eso es que hay unos efectos, obviamente, y unas reacciones. Pero vienen a causa de que ya Cristo es nuestro evangelio y nos ayuda a vivir el verdadero evangelio. Pero Pablo dice: por quien el mundo me es crucificado, ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Por eso, mis amados, es que estamos en el mundo, pero no existimos para el mundo, vivimos para el propósito eterno de Dios. Y cuando digo mundo es sistema, el sistema de este mundo. Nuestras conciencias han sido despiertas. Tú estás despierto, tú no estás dormido. Cuando Pablo dice que orando, velando, esperando al Señor, una iglesia sabe que el velar que habla Pablo no es de estar nervioso. Hay gente que se pone nerviosa, se pone, y creyente, se pone nervioso. Ay, ya Cristo viene, mira todo lo que está sucediendo. Ellos le llaman a eso velar. Estoy velando, estoy viendo. Yo casi no duermo velando. Eso no es el velar espiritual. El velar espiritual es que mientras más vives en el evangelio, más despierto estás a la realidad de lo que es Cristo en tu vida. Aleluya. Porque podemos sabernos las noticias de cabo a cabo. Y tú puedes estar, bueno, yo conozco personas que me dicen lo que está sucediendo en Arabia, lo que está sucediendo con el falso Cristo, y se saben todo. Pero eso no significa velar. Porque si tú ves todas las noticias, pero tú no estás viviendo conforme a la vida de Cristo, no estás velando. Porque el velar espiritual es crecer, es madurar, es estar despierto a nuestra realidad, despierto a la realidad de que fuimos salvos, de que estamos siendo salvos y de que vivimos un evangelio que nos debe gobernar todas las áreas de nuestra vida. Que vivimos en una mayordomía, en un gobierno de un reino espiritual que comienza en nuestros corazones, y que lo que nos gobierna no son las noticias, sino la noticia eterna de Cristo como una realidad en nuestros espíritus justificados, que ya ahora vivimos no dormidos, no tranquilos, sino que vivimos apasionados por lo que el Señor de la gloria ha hecho en nuestros corazones. Eso es vivir velando. Vivir velando es una vida entregada, es una vida crucificada al propósito de Dios. Eso es vivir velando, vivir entregado a lo que el Señor nos ha preparado. Aleluya. ¿De qué le vale uno estar viendo todas las noticias y descuidar nuestras vidas en Cristo? Tener todas las noticias hasta grabarlas, pero nuestras vidas en Cristo, ¿cómo están? ¿Cómo está nuestra comunión? ¿Cómo está nuestra vida íntima? ¿Cómo está la vida de conexión con el Señor? Podemos sabernos las noticias, pero ¿qué es lo que espera de Dios en nosotros? Que seamos conformados a la vida de Cristo. Esa es la madurez plena. Esa es la estatura del varón perfecto. Aquí podemos alcanzar en la tierra lo que sea. ¿Sabe lo que dio el reglón estándar de la medida de criterio y de evaluación de Cristo? ¿Cuánto de Cristo está en su iglesia? Aleluya. Yo sé que esto no trae mucho amén. Yo sé que esto no
no crea mucho, pero ¿cuánto del Señor está siendo manifestado en su iglesia hoy? Eso depende cuánto nos hemos rendido a la madurez del espíritu de adopción en nosotros. Aleluya. Tenemos que desprendernos de lo viejo para que lo nuevo de Cristo en nosotros nos permita disfrutar su herencia. Pablo se declaró enemigo acérrimo del mundo, del sistema, y su gloria solamente estaba en la vida crucificada que llevó por la fe en el Hijo de Dios, en Cristo el Señor. Pablo entendió que nosotros como iglesia debemos vivir este estilo. Póngase de pie para terminar. No se sorprenda, voy a terminar. Sé que la temperatura hoy acá nos apremia. Mis amados, Cristo viene. ¿Cuántos saben que Cristo viene? Pero Cristo va a levantar una iglesia madura. ¿Sabe que el apóstol Pablo declaró un orden? Es más, se lo voy a leer, está en la palabra. Primera de Corintios 15, 23. El apóstol Pablo declaró: pero cada uno en su debido orden. Diga conmigo: en su debido orden. Cristo, las primicias y los que son de Cristo en su venida. Las primicias eran llevadas al templo, al tabernáculo. Las primicias son los primeros frutos. Es lo primero que madura. ¿Por qué es importante que la iglesia madure? Porque la iglesia será levantada y será llevada al edificio de Dios. Aleluya. Al templo de Dios que habla Apocalipsis. Seremos levantados, seremos llevados. Pero tenemos que ser ¿cómo? Madurados. Cristo, primicia, y los que son en su segunda venida. Cristo viene. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros estamos permitiendo que Cristo madure en nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros estamos permitiendo que el espíritu de adopción nos madure para el encuentro con Él? O sea, que allá no hayan creyentes peleándose. ¿Sabe que en el cielo no van a haber creyentes peleándose? Ni enojados unos por otros porque no se saludó, o porque no lo llamó, o porque no le dejó la banca que él quería. Eso no va a ser, porque allá habrá una iglesia madura, una iglesia entendida, unas primicias para el Rey que le serán levantadas. La pregunta es: ¿cuánto estamos listos? Aleluya. ¿Cuánto estamos permitiendo que Cristo madure y seamos vistos como Él en la tierra? Esto es lo que debemos orar constantemente. Señor, ayúdanos por tu espíritu a que maduremos conforme a tu imagen. Que no vean un hombre que carga una Biblia debajo de un brazo, sino que vean un hombre que habla y que actúa conforme a la imagen de Cristo. Padre, gracias por tu palabra. Señor, en medio de estas altas temperaturas hemos llegado acá y hemos adorado y exaltado tu nombre y hemos escuchado tu palabra. Y hoy tú nos dices por tu palabra que crezcamos conforme a la estatura de tu Hijo. Que no nos detengamos por tonterías, Señor. Que no retrocedamos en el caminar. Hoy, Padre, ayúdanos. Ayúdanos para que nada de lo terrenal pueda detener lo que ya está surgiendo en nuestras vidas por medio de tu Espíritu. Padre, que si hay situaciones y circunstancias sin resolver, ayúdanos a entregarlas al señorío y al gobierno de tu Espíritu, para que tú nos ayudes a manifestar, Señor, la victoria en medio de lo que podamos estar viviendo. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor.